Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, envía sobre mí tu divino Espíritu, para que trueque mi corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y lléname de tus dones, y haz que mis costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no quiera ni pretenda yo otra cosa fuera de ti. Oh mi buen Jesús, envíame tu divino Espíritu, para que ilumine mi entendimiento, a fin de que conozca siempre el camino de la verdad y fortalezca mi flaca voluntad para seguirlo. Amén. Amén. Algunos de flacos no tienen más que la voluntad. El tema que estamos tratando, la castidad, es uno de los temas más ajenos a la cultura contemporánea, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? La cultura contemporánea se ha ido imponiendo y nos ha ido imponiendo visual, auditivamente, a través de los medios, a través de las costumbres, a través de las modas, una manera de proceder, de pensar muy diferente a lo que hemos estado diciendo. Por eso, muchos católicos inmersos en este mundo, en esta sociedad, como debe estar, estamos inmersos en ella, pero no, se han dejado influenciar en sus criterios, en sus pensamientos, su manera de pensar, de una manera total en esta forma de vida, de pensamiento. No es nuevo. Ya en el Imperio Romano, cuando los cristianos comenzaron a crecer en medio de ese imperio, pues crecían en una sociedad pagana, en la que también la castidad, las virtudes domésticas, el concepto de familia, el respeto a la mujer, el respeto al niño, eran muy poco tomados en cuenta. Las costumbres eran muy desordenadas, la prostitución estaba muy generalizada, etc. Así que no estamos viviendo realmente una situación inédita. Tal vez la diferencia, y aquí es el gran reto nuestro, es que aquellos cristianos eran en su gran mayoría recién convertidos o de familias muy recientemente convertidas, de padres o abuelos, y ustedes saben que los conversos son siempre muy fervorosos, conversos a cualquier causa, también desde luego muy especialmente al cristianismo, de manera que ellos están en un estado de fervor, de entusiasmo por su fe. Tal vez es la diferencia única entre aquellos cristianos y nosotros. Ellos vivían en un ambiente deplorable, también nosotros lo vivimos desde el punto de vista moral, un ambiente deplorable, pero ellos estaban muy firmes en su fe, en sus convicciones cristianas, en su amor a Cristo, en el estilo de vida del Evangelio. Algo parecido sucedió cuando los bárbaros invadieron el Imperio Romano. Los bárbaros, como el nombre lo dice, pues tenían costumbres bárbaras en todos los aspectos, y también en el aspecto familiar, en el aspecto sexual. Y allí los cristianos, todavía fuertes, aguantaron ese empuje del paganismo invasor y acabaron por convertir a los bárbaros al cristianismo.
Y ahora parece que estamos en una situación de debilidad. Parece que esos nuevos bárbaros y esos nuevos paganos están predominando. Incluso afectándonos a través de legislaciones que promueven, que defienden o que establecen de una manera legal ese tipo de costumbres disolventes. Ese es el gran reto para nosotros los cristianos del siglo XXI. ¿Seremos capaces, como nuestros antepasados, de hacer frente a esta marea espesa de lodo o nos dejaremos arrollar por ella? Desde luego estoy hablando de la castidad y del sexo porque es el tema que nos toca, no porque la Iglesia esté obsesionada nada más con la castidad y con el sexo, como dicen algunos. Ya hemos visto otros mandamientos y los seguiremos viendo. Ahora estamos viendo el sexo, por eso estamos hablando de ese aspecto. Pero podría decir que las faltas al sexto mandamiento son especialmente visibles porque, por ejemplo, las faltas contra el quinto mandamiento, no matar, pues son, a cualquiera le da vergüenza decir, pues yo soy matón, ¿verdad? O yo golpeo a fulano y sutano y no me importa. Aún los que lo hacen tratan de negarlo porque saben que socialmente eso es mal visto, ya se le puede ir mal. Pero en este aspecto que estamos viendo, la gente hasta se jacta, se presenta ese estilo de vida como un estilo de liberación, un estilo propio del avance, del progreso, pero ya hemos visto que no es progreso, es retroceso a épocas de un gran salvajismo. Se han dado muchas explicaciones de por qué cayó el Imperio Romano, así como se han dado explicaciones por qué cayó el Imperio Maya. Nunca se han encontrado explicaciones precisas y claras y definitivas, pero una de ellas, de la explicación de la caída del Imperio Romano, es la disolución de las costumbres, que reblandecen, que debilitan la fibra moral del pueblo. Lo hacen muelle, lo hacen dado a lo fácil, le quitan energía para luchar, lo sume en los vicios y viene un debilitamiento también en el aspecto legal, en el aspecto militar y acaban por sucumbir. Eso pues para ubicarnos nuevamente en lo que es este pecado contra el cual va el sexto mandamiento, que dice: no cometerás adulterio, dice en su expresión bíblica del Éxodo y del Deuteronomio, y no cometerás actos impuros. Se extiende un poco más o mucho más esta prohibición en la formulación del catecismo. Lo que no queremos ver, lo que no quiere ver nuestra sociedad actual, es que ese tipo de conducta de permisivismo, de liberación y de quitar las compuertas, por ejemplo, al pudor, a la castidad, dejar que se vacíe toda esa serie de pasiones que anidan en el corazón del hombre, no vienen a hacer al hombre más feliz, sino que son causa profunda de malestar en la sociedad y producen demasiadas víctimas. Piense usted en las víctimas del divorcio, en las víctimas del adulterio, en las víctimas de la pederastia, en las víctimas de la poligamia, en las víctimas de la violación. Son millones
de gente que sufre profundamente, víctimas de esa conducta desordenada. Y eso no lo queremos ver. Como no queremos ver tampoco, y no se presenta como información a la sociedad, el profundo dolor que causa el aborto en la mujer que lo provoca. Un dolor para toda la vida que podrá luchar para ahogarlo y se presentará con una sonrisa y decir: yo no hice nada, no era más que un detalle ahí que no valía la pena, pero vuelve a su memoria, a su corazón, la idea innegable de que suprimió una vida y que esa vida era su hijo. ¿Qué nos dice la propaganda del aborto? Pues que no es nada, que la mujer es dueña de su cuerpo, de que aquello que eliminó no es una persona y todo lo que ustedes quieran. Pero eso no es suficiente para quitar el dolor, el trauma que produce en millones de mujeres esa acción. Nos fijamos o se fija nuestra sociedad en lo bonito, entre comillas, de la pornografía, por ejemplo, el gusto, el placer que puede dar, momentáneo, pero no en el vacío profundo que a la larga produce, y mucho menos en el drama profundo que viven las personas que se dedican a eso. Un vacío profundo es matar la espiritualidad más profunda del ser humano. Terminan asqueados, si no es que también enfermos. Y ahí viene otro de los frutos o consecuencias del desorden sexual, los problemas en la salud, las enfermedades de transmisión sexual, porque he estado hablando de problemas más bien espirituales o psicológicos, pero físicos también. Terribles consecuencias en el aspecto físico, de salud, social. Nuestras autoridades se preocupan mucho, ojalá que sea mucho, por cuidar la salud de la población, campañas en contra del mosquito del Zika y del mosquito del acá y del allá, o de otro tipo de enfermedades, de tener epidemias. ¿Quién detiene la terrible epidemia que produce la violación a la ley natural de que el matrimonio y las relaciones sexuales deben ser entre un hombre y una mujer? ¿Quién detiene, quién se preocupa por ese problema de salud, que es gravísimo? La estadística lo dice. Es decir, las consecuencias físicas en la salud que produce esa conducta de una homosexualidad practicada. Entonces no estamos hablando de cualquier tarugadita, no estamos hablando de que, ay, no, a la iglesia no le gusta esto, y ay, qué feo, dice que fea la lujuria, qué fea la pornografía, qué fea la homosexualidad. No se les olvide usted una regla, un criterio. Todo lo que es pecado porque daña al hombre, porque lo daña de alguna manera. Si no lo daña, no es pecado. Daña el adulterio, daña el divorcio, daña el alcoholismo, daña la homosexualidad, pues ahí están las consecuencias. Daña la violación, lo mismo que daña el asalto, lo mismo que daña el secuestro, lo mismo que daña. Claro que daña. Las consecuencias son terribles. Nomás fíjense ustedes en un niño, en una niña víctima de abuso,
a veces durante años en una familia, a veces por el papá, todo lo que significa para esa persona que va creciendo aquella experiencia brutal, ¿no es daño ese? Entonces, ¿es pecado hacer eso? ¿No es pecado? Claro que es pecado, porque miren lo que causó. Todo esto viene a cuento porque estamos ya por terminar de considerar el sexto mandamiento, que además lo vamos a unir con el noveno, y nuestra sociedad toma con mucha ligereza, con mucha banalidad, las cuestiones de la violación a la castidad. Vamos a ver las ofensas a la dignidad del matrimonio. Está, por ejemplo, el adulterio. Pues sí, qué bonito que me atrae la secretaria y voy a dejar a mi esposa, o tengo aventuras con esta y a espaldas de aquella. Pero todo el daño que eso causa es la infidelidad conyugal. Cuando un hombre o una mujer, o por lo menos uno de los dos, está casado y establece una relación sexual, aunque sea ocasional, comete adulterio. Jesús condena incluso el deseo del adulterio. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad y ven en el adulterio del hombre y la mujer como una imagen de la idolatría. Así como el hombre traiciona a su mujer, así el pueblo de Israel traiciona a Yahvé cuando se va a adorar a otros dioses. Entonces el adulterio de la gente es imagen de la idolatría con Yahvé, de la traición a Yahvé. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, en el DF tengo entendido que ya quitaron el adulterio como un delito penalizado. A ese es banalizar. Ahora, no penalizar una acción de esas es prácticamente legalizarla. Y dicen, no es cierto, no la estamos legalizando, nomás no la estamos penalizando. ¿Y por qué no despenalizan también el secuestro? No lo penalicen, no es que lo legalicen, ¿verdad? Ni lo permitan, ni estén de acuerdo con él, pero despenalícenlo. Pues ¿para qué tanto relajo? Al menos ahorita, quién sabe después, nadie se le ocurriría despenalizar el secuestro, pero sí despenalizaron el adulterio. Antes era penado y podía ser denunciada la persona adúltera por la parte inocente, pero ya no. ¿Qué quiere decir? Pues que al despenalizarla, como se despenaliza el aborto, por ejemplo, prácticamente se le hace aparecer como algo que no tiene importancia. De allí a legalizarlo querría decir que se ponga en la ley que hay que ser adultero, pues nunca lo van a poner. Pero ya está legalizado porque no está penalizado. Entonces ven cómo nuestra sociedad va cayendo cada vez más en el abismo al abandonar conquistas que la civilización occidental, impregnada del sentido cristiano, fue imponiendo en la cultura, liberándola de ataduras de tipo pagano. El adulterio es ante todo una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos. Simple y sencillamente. Lesiona el signo de la alianza que es el vínculo matrimonial. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Buenas tardes. No sabíamos dónde era, ¿nos permite pasar? Adelante, claro que sí. Buenas tardes. ¿Cómo va el carro? ¿Cómo va el carro? Bueno, perdón, disculpe. Adelante.
Julian, el servidor. Ah, ¿Qué pasó? Marta, ¿cómo están? Hace Ramón. Disculpa. ¿Qué idolatría? ¿Por qué se compara con idolatría? Porque la idolatría vendría a ser la relación entre Yahvé y el pueblo de Israel. Se compara con el matrimonio. Yahvé es el esposo y el pueblo es la esposa. Entonces, el abandonar a Yahvé por parte del pueblo para ir a adorar a otros dioses, dado que la relación de Yahvé con el pueblo de Israel era comparada con el matrimonio, con la fidelidad, con el amor, con un contrato, con una alianza, el romper esa alianza en el matrimonio se relaciona, se compara con la idolatría. Cualquier abandono de Yahvé para adorar a otros dioses, pues es una idolatría, que adoraban a los ídolos que no representaban ningún dios verdadero, ¿verdad? ¿Está claro? Claro, sí. Bueno, pues para los recién llegados estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 4 partes, y estamos en la tercera parte, que es la que trata de las cuestiones morales de la fe, porque la fe en Cristo no puede ser solamente una serie de creencias, sino también de prácticas, o sea, influye en la vida. Si no influye en la vida, pues esas creencias no sirven para nada. Tienen que dar pie, dar salida a un estilo nuevo de vida, porque aunque la fe cristiana es una serie de verdades que hay que creer y una serie de principios morales que hay que practicar, es ante todo el encuentro con una persona que es Jesucristo. Es de allí donde surge cualquier interés en las verdades que Él predicó, lo que Él predicó, que lo aceptamos como una verdad porque lo reconocemos a Él como el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto también reconocemos que es el gran maestro de vida que nos enseña con su propia vida y con su palabra. Pero ya desde el Antiguo Testamento estaba en el pueblo de Israel los 10 mandamientos, que son expresión de la ley natural que Jesús, lejos de cancelar, les dio más fuerza y los perfeccionó. Y estamos en los mandamientos, estudiando precisamente los mandamientos a la luz del Evangelio y de la catequesis de la Iglesia tradicional a través de todos los siglos, y estamos viendo en este momento, aunque ya avanzado, el 6º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio o no cometerás actos impuros. Eso para ubicarnos más o menos en dónde va. Entonces decíamos que el adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos. Él se comprometió libremente, nadie lo obligó. Si lo hubieran obligado a casarse con esta persona, ese matrimonio sería inválido, porque una de las condiciones para que sea válido un matrimonio es que sea con libertad. Si el papá de la novia le puso una pistola en las costillas al novio y le dice: ¿tú verdad que sí quieres casarte con mi hija? Oh, sí, claro que me quiero casar hasta con su esposa si quiere, me quiero casar con todo el mundo. Pues eso, si se prueba, es un impedimento que probaría que el matrimonio es nulo. Y eso viene también para lo que sigue, el divorcio. El divorcio es una de los principios, de las enseñanzas de la Iglesia más difíciles de asimilar, de digerir en esta sociedad que hace rato les describía, ¿verdad? En cuanto a una sociedad cada vez más permisiva, que no tiene en cuenta eso que se llama el sexo desde el punto de vista bíblico, unido al amor, al compromiso y a la vida. Amor, vida, y por lo tanto compromiso con la persona. No es un asunto de desechables,
como en nuestra sociedad se usan tantas cosas desechables. En el pueblo de Israel, en tiempos de Jesús, como se lo hizo notar en una pregunta que le hicieron a Jesús, que si era lícito dejar a la esposa por cualquier motivo. Fíjense, ya iba un elemento de machismo. No dice, es lícito dejar a la esposa o al esposo porque a uno le da la gana. No, dice al hombre dejar a la mujer. La mujer no tenía ese derecho. Y Jesús les dice, no, eso lo dijo Moisés porque ya no lo soportaba, no los aguantaba a ustedes. Eran una raza de cabeza dura que les dijo al final, pues hagan lo que les dé la gana. Pero al principio no fue así, les dice. No fue eso lo que la voluntad de Dios sobre el matrimonio. Y deroga esa medida de tolerancia que se había introducido en la ley antigua. Por eso les decía que Jesús no vino a derogar los 10 mandamientos, sino a purificarlos, a ubicarlos en su original pureza. Vamos a ver Mateo 19, 7, 9. Le dicen, sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Y él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Le dicen, pues ¿por qué entonces Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, y eso porque el pueblo de Israel pues estaba inmerso, como nosotros, en una cultura pagana donde todo eso se practicaba libremente, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con ella, comete adulterio. Esta manera de hablar es muy dura, como le dijeron a Jesús cuando les dijo, van a comer mi carne y beber mi sangre. Muchos judíos dijeron, pues ¿qué está diciendo? ¡Qué barbaridad! No somos caníbales. Se está loco. Y se voltearon y le voltearon la espalda y se fueron. ¿Y Jesús qué hizo? No vengas, estoy hablando al sentido figurado. Ya. No, dejó que se fue. Si no aceptan sus palabras plenamente, si no confían en Él, pues váyanse. De hecho les dijo a sus apóstoles que ustedes también quieren irse. Y Pedro le dijo, mira, no entendemos nada, pero si tú lo dices, tú tienes palabras de vida eterna. Y en la última cena comprendieron cómo iba Jesús a cumplir ese deseo de que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre a través de un sacramento. Pues ahora también esta manera de hablar es intolerable acerca del divorcio. Y muchos vuelven la espalda y se van. Pero Jesús o la iglesia misma, pues no, dice, ni modo, así es.
Entre bautizados, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Rato quiere decir que ya se realizó conforme a las formalidades jurídicas en que cada quien dio su asentimiento, y consumado es cuando ya ese matrimonio se realiza a través de la unión sexual. Todavía el matrimonio puramente rato, sin la consumación sexual, puede ser roto. Pero una vez completado ya no, ni por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Es curioso que en la primera edición del Catecismo decía entre bautizados católicos el matrimonio rato y consumado, pero ya le quitaron lo católico. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia reconoce como un matrimonio auténtico, real, el matrimonio entre bautizados, aunque no sean católicos, porque están bautizados y la base es el bautismo. Por ejemplo, entre luteranos, entre anglicanos, o sea, de aquellas iglesias protestantes cuyo bautismo la Iglesia reconoce como válido, su matrimonio que se realiza de la manera que ellos quieran es un matrimonio válido. De manera que si un protestante se casa con una protestante y luego se divorcia y quiere casarse con una católica, ¿podrá? Por la Iglesia. No puede, está casado. Y es que el matrimonio, antes de ser sacramento, es un contrato natural. La separación de los esposos con mantención del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos. Claro, la Iglesia no está en contra de que los esposos se separen. A veces es necesario, por la violencia que hay, por el sufrimiento que hay, que el esposo es alcohólico, es violento, maltrata a la madre delante de los hijos. El matrimonio siempre será dañino para los hijos, pero a veces, el divorcio, dañino para los hijos, pero muchas veces es más dañino el que sigan juntos, obviamente, ¿verdad? Entonces la Iglesia dice, no sepárense. Bueno. Incluso casándose, incluso divorciándose civilmente, porque el divorcio civil puede ser que establezca cierta medida de protección para la parte vulnerable del matrimonio, por ejemplo, el prohibirle al esposo que siga yendo a maltratar a la esposa. Entonces, o por la razón de subsistencia de aportación para los hijos, etc., ¿no? La ley lo obliga. Entonces, el divorcio civil también lo acepta la Iglesia como una medida de protección de los derechos legítimos de la parte ofendida, especialmente de la mujer y de los hijos pequeños. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos. Desgraciadamente, hasta el Papa Benedicto XVI se atrevió a decir una vez que ahora los jóvenes están tan mal preparados para el matrimonio que muchas veces habría que buscar si realmente hubo un verdadero matrimonio. Ustedes saben que la Iglesia no divorcia, pero sí declara nulo un matrimonio. ¿Qué quiere decir que lo declara nulo? Que declara que nunca existió porque se dieron ciertos impedimentos que lo hacían nulo. Y uno de ellos ahora podía ser esa falta de madurez para aceptar el compromiso
que el matrimonio supone. Entonces muchos matrimonios que fracasan posiblemente sean nulos. Entonces tienen todo el derecho de acudir al tribunal eclesiástico para que se estudie su caso, y si llegara a... Es un estudio y un proceso muy meticuloso, muy cuidadoso, ¿verdad? A veces no se puede tanto porque son cosas muy íntimas en que no hay testigo ni nada, pero hasta donde se puede. Entonces se puede llegar a la iglesia a una persuasión jurídica de que aquel matrimonio era nulo y declara que nunca existió, y entonces sí, las personas quedan libres totalmente para casarse con otra persona si la otra está libre también. Pero lo que quería decirles es que muchas situaciones de conflicto matrimonial que hay ahora se dan porque el matrimonio no se realizó con todas las características, cualidades y condiciones que debería tener. Y probablemente, si así lo declara el tribunal eclesiástico, ese matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque dada nuestra sociedad permisiva y la cultura que están embebidos los jóvenes de la libertad sexual y de la convivencia antes del matrimonio, etcétera, se casan al y se va, sin tener en cuenta todas las condiciones que debe tener el matrimonio. Pero en sí el divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque sea reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Ya después de lo que dice la Biblia, claramente, San Basilio, uno de los primeros padres de la Iglesia del siglo IV, dice: si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra mujer, es adúltero, porque hace cometer un adulterio a esta mujer, y la mujer que habita en él es adúltera porque ha traído así al marido de otro. Eso que estamos diciendo pues es un gran drama. No podemos tratarlo así nomás como una actitud condenatoria ni siquiera crítica, porque sabemos el drama profundo que están viviendo muchos matrimonios divorciados y vueltos a casar, que pues son buenas personas, se encontraron en una situación difícil, tuvieron que volver a casarse y ahora tienen hijos, y cómo hacerle para todo eso. Lo que hay que descartar en primer lugar es la idea que tienen muchos matrimonios divorciados vueltos a casar de que están excomulgados. No están excomulgados. La excomunión los arrojaría fuera de la iglesia, y los matrimonios vueltos a casar no están excomulgados, están dentro de la iglesia, y deben también ellos, como cualquiera de nosotros, como todos los demás, buscar en todo la voluntad de Dios y ponerse en un proceso de conversión. Y para eso tienen derecho de que un sacerdote los acompañe, los apoye en la búsqueda de la voluntad de Dios, que los puede llevar pues, a donde Dios quiera. Y a donde Dios quiera llevarlos, le dará la fuerza para cumplir. Pero es un drama que están viviendo muchos conocidos, tal vez hijos de ustedes, tal vez sus padres, tal vez amigos cercanos, etc. Hay que tratar este punto con mucho respeto y con mucha delicadeza. Pero no por eso la iglesia puede echar marcha atrás. Recuerden que se dice que la iglesia prefirió perder todo un pueblo, Inglaterra, antes que aceptar las segundas nupcias del rey Enrique VIII. Con que hubiera dicho, sí, te puedes casar con la siguiente, porque hubo como 7.
En ese momento no sabía que iba a matar acá a su esposa, ¿no? Y que iba a casarse con otra y otra y otra. Simplemente él no quería estar con Catalina Aragón y quería casarse con Ana Boleyna. Y puso el pretexto que la Catalina no le daba hijos, varones, y finalmente el que lo sucedió fue una mujer, Isabel I de Inglaterra, que fue una gran reina desde el punto de vista material y político, no desde el punto de vista moral. Entonces, allí para el Papa hubiera sido muy fácil pues darle la dispensa matrimonial. Pero ¿qué pasó? No se podía porque era claramente legítimo, válido el matrimonio primero, y prefirió perder todo un pueblo porque Enrique se enojó, se molestó por instigación de algunos consejeros perversos, separó la Iglesia de Inglaterra del Papa y él mismo se hizo cabeza de la Iglesia de Inglaterra, que hasta la fecha lo es. El rey, en este caso la reina de Inglaterra, cabeza de la Iglesia, como lo era hace poco los reyes de Suecia también, y los de Noruega y los de Dinamarca, cabeza de la Iglesia, porque dentro del anglicanismo y dentro del luteranismo, Lutero mismo puso el gobierno de la Iglesia en manos de las autoridades civiles. Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Sí, efectivamente. Casi siempre que hay un gran problema conyugal, pues los dos tienen alguna razón, alguna responsabilidad, ¿no? Aunque sea por descuido. Pero hay veces en que la mayor responsabilidad recae en una de las dos partes, por adulterio, por violencia o por lo que sea. Y una parte es básicamente inocente, aunque no 100% inocente, ¿verdad? Nadie es inocente 100% en nada. Entonces, existe desde luego una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado, y el que por una falta grave de su parte destruye un matrimonio canónicamente válido. De hecho, en las sentencias de nulidad suele haber en algunas de ellas una cláusula en que al cónyuge que causó aquel problema de nulidad se le inhiba un nuevo matrimonio por la Iglesia, se le prohíbe. Dejemos el divorcio, que es algo ya, una práctica común, digamos, y que la Iglesia ante ese tipo de situaciones aceptadas comúnmente, socialmente, pues aparece como una sociedad, una institución anacrónica que va contracorriente y que sin embargo pues es el baluarte de la defensa de esos valores. Hay iglesias no católicas, cristianas, que se adaptan al movimiento de la cultura, como ve el mundo, se van siguiéndolo en lugar de estar firmes ahí como punto de referencia de los grandes valores morales, que finalmente son los que van a triunfar. Pero no, ellos dicen, no, pues el divorcio ya es común, entonces le buscan en la Biblia, y como ustedes saben que en la Biblia todo se encuentra, lo que sí, lo que no. Entonces, lo mismo para un matrimonio de personas del mismo sexo, pues también le buscan en la Biblia y le encuentran una justificación. Y es que en la Biblia pues puede encontrar cualquier cosa, tomada así como un libro aislado, ¿verdad? La poligamia es otra de las ofensas a la dignidad del matrimonio. Aquí no existe la poligamia, pero de alguna manera existe disfrazada en forma de adulterio. Hay muchos hombres que tienen dos mujeres
casa chica y casa grande, primer frente, segundo frente, y a veces hasta tercero, ¿verdad? Pues es una poligamia real, en la realidad, aunque no legal, pero hay países en que la poligamia es real. Osama Bin Laden tenía 5 mujeres, porque dentro del Islam es permitido, generalmente 4 mujeres, pero como él es un magnate, un príncipe, un hombre de la nobleza, pueden tener las que quieran. Pero a cualquiera comprende que la poligamia pues atenta contra el derecho de la mujer, impide una relación íntima verdadera de tú a tú, exclusiva con una persona, una entrega mutua. La mujer en la poligamia ya no es una persona igual que el varón, es una de las mujeres, como se da también en ciertas ramas del mormonismo. Los mormones, cuando comenzaban a estructurarse, todavía con José Smith, resultó que una noche tuvo un sueño y que decía que tenía que restaurar la poligamia de los antiguos patriarcas de Israel. Y entonces dijo, pues, ancha es Castilla. Y sobre todo porque él quería hacerlo. Brigham Young, el sucesor de José Smith, también un hombre polígamo de no sé cuántas mujeres. Pero llegó un momento en que el territorio de Utah, colonizado por los mormones, quería integrarse en la Federación de Estados Norteamericanos. Le pusieron como condición suprimir la poligamia, porque las leyes federales la prohibían, como las leyes de cualquier país entonces occidental la prohibían. Entonces ellos, forzados por esa ley, por la necesidad de formar parte de los estados norteamericanos y gozar de todos los privilegios que eso les traía, entonces renunciaron a la poligamia. Pero no todos. Los mormones, hay un cuerpo grueso, un cuerpo central de mormones, pero hay muchas sectas mormonas. Hay como 200 sectas mormonas. Y muchas de ellas se separaron precisamente porque no aceptaron la abolición de la poligamia y siguen siendo polígamas en Estados Unidos y también aquí en Chihuahua. Por ejemplo, los mormones los de varones, que sí se les llama por su fundador Levarón, que está en Galeana, originalmente, no sé ahora, como que ya no practican la poligamia, pero ellos implantaron otra vez la poligamia. Entonces no estamos nada más hablando de musulmanes o de tribus africanas que están muy cerca también. Y de vez en cuando aparecen en televisión reportajes de familias polígamas en Estados Unidos, en que platican ahí las mujeres, todas en un campus, y entre sí ahí todas se hermanan y se pelean también, los celos, pero no sé, desde el punto de vista del sentido común, desde el punto de vista natural, choca contra la dignidad de la mujer. Aunque esas mujeres lo acepten, pero están tan condicionadas y se les ha lavado tanto el cerebro desde niñas que dicen, pues esto es lo normal. Obviamente la Iglesia Católica, dentro del sistema romano, de leyes romanas, no se aceptaba la poligamia. Se condescendía mucho con el adulterio, pero la Iglesia Católica desde luego prohibió la poligamia. Y prohibió la poligamia en los pueblos bárbaros cuando comenzaron a cristianizarse, como ha rechazado la poligamia en pueblos africanos o del Extremo Oriente cuando ha llegado a evangelizar. Y allí se les presenta un drama muy grande,
ha habido reyesuelos o reyes de esas tribus que se convierten al cristianismo, pero tienen 60 esposas, y les dice el misionero: sorry, tienes que dejar 59 y quedarte con uno. Y lo hacen. Cuando están convencidos de su fe cristiana, que han recibido el chorro de la gracia divina para convertirse, están dispuestos a todo. O a lo mejor hasta aprovechan la oportunidad para librarse de tanta. Porque no creo que sea tan fácil, No creo que sea tan fácil. No es fácil ni para el esposo ni para las esposas. Es una situación muy irregular y muy antinatural. El peor castigo que dice Arturo, tener tantas suegras. ¿Verdad? Otra ofensa a la dignidad del matrimonio es el incesto. Es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio, que son, en primer lugar, los grados en línea recta. Todo matrimonio en línea recta está prohibido, ¿verdad? Por el derecho canónico y por el derecho civil, pues igualmente, ¿no? Padres con hijos, abuelos, pues, bisabuelos, con nietos, con bisnietos, o sea, todo lo que es la línea recta. Y la línea colateral, ¿verdad?, hasta el cuarto grado, yo creo, el tercer grado, primos, segundos, por ejemplo, ¿verdad? En la iglesia también está prohibido, pero puede haber dispensa, mientras que jamás podría haber una dispensa entre hermanos. No, pues si nos queremos, vamos a casarnos, pues vamos a pedir dispensa. Pues no, para eso no hay dispensa. Habrá dispensa para otros grados colaterales más alejados. Hace poco me impresionó muchísimo una noticia de que en Estados Unidos la mamá y el hijo se enamoraron. Y pues la noticia no está dada con alarma, sino simplemente con una cosa curiosa que al rato vamos a ver si lo que estamos viendo ya abre la puerta a todo lo que se imaginaba. Entonces, esas relaciones entran dentro de lo que se llama el incesto. San Pablo trae un pasaje ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, en que condena esta falta particularmente grave, que dice así: se oye hablar de que hay inmoralidad entre ustedes, le dice a los corintios. Fíjense cómo no hay que idealizar a aquellas primeras comunidades cristianas, porque pues eran también humanos y había fallas graves entre ellos. Aquí no está hablando a paganos, está hablando a comunidades cristianas, pero que vuelven a los vicios del paganismo. Aquí, ¿de qué se trata? Hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre, es decir, vive maritalmente con la mujer de su padre. En nombre del Señor Jesús, que ese individuo sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, que sea condenado. Se supone que aquí no está hablando de la mamá. Todos los comentaristas no dicen, porque no dice está cohabitando con su madre, sino con la mujer de su padre. Y puede ser que la mujer de su padre, ya el padre ya sea viuda, que el papá ya murió, o puede ser que no murió. De todos modos, ese lazo de padres adoptivos o de padres con los hijos de uno o del otro también están equiparados a la relación entre padres e hijos. Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetuados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guardia. Ahora, toda la aplanadora se va contra algunos curas pederastas. Y qué bueno, porque eso es un crimen absolutamente abominable. Pero
como escribí una vez en un artículo periodístico, ¿qué es lo que importa aquí? ¿Condenar a los sacerdotes o defender a los niños? Porque si fuera defender a los niños, se estaría haciendo hincapié en que el 99.9% de casos de abuso infantil no son de sacerdotes, son de papás, de hermanos, de tíos, se dan en la familia. Y un poco más externos se dan de maestros de escuela, de educadores físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la familia se dan la mayor parte de esos casos, que es algo brutal y monstruoso. Brutal y monstruoso. Se dan todos los días. ¿Y cuándo hemos puesto el grito en el cielo por eso? ¿Y cuánto los detractores o acusadores, con razón, de ciertos sacerdotes, ponen el acento en este otro problema? O sea, no son los niños, el interés de los niños lo que importa, sino atacar a la iglesia. Y ahora siempre que habla uno de criticando aquí y allá alguna conducta, por ejemplo, matrimonio homosexual, o hace poco que en una presentación de un libro que tuve yo sobre Pancho Villa y la Iglesia Católica, alguien no está de acuerdo con esos argumentos, dice, no, ¿y los curas pederastas? Momento, son dos cosas muy diferentes. ¿En qué está la diferencia? Ya les había dicho. En que para la iglesia el abuso sexual de un sacerdote o de quien sea contra un niño es un pecado grave, gravísimo. Mientras que para la sociedad civil esas cosas que la iglesia condena, como el matrimonio, el mismo sexo, el aborto, etcétera, no están condenadas por esa sociedad civil, sino que son aprobadas. La iglesia sería con razón atacada y criticada si entre sus principios morales hubiera una aprobación de esas conductas, pero no la hay, la condena absolutamente, de quien sea. Entonces no se puede equiparar la actitud de la iglesia ante los curas pederastas o con otros pederastas, porque incluso en la pederastia hay asociaciones que están tratando de legalizarla. En Estados Unidos hay una organización muy amplia que pugna por legalizar la pederastia, o sea, que haya una relación marital entre un adulto y un niño. Un partido político en Holanda, uno de sus postulados era la pederastia. Muy diferente, la iglesia eso lo condena absolutamente. Si un cura, pero no solo un cura, un católico, mata a alguien, o abusa de alguien, o secuestra a alguien, no es la iglesia la culpable ahí, es él. Puede ser que los obispos sí sean culpables por no haber disciplinado a esos sacerdotes, como de hecho sucedió, pero estamos otra vez dentro de una conducta condenada por la iglesia. Mientras que lo que estamos ahorita hablando, el adulterio, ya dijimos que se ha legalizado el adulterio, se ha despenalizado el adulterio, por ejemplo, en el Distrito Federal. También en Chihuahua. Ahora, yo les decía que despenalizarlo no es lo mismo que legalizarlo, pero en la práctica viene a ser lo mismo. ¿Por qué no se despenaliza, por ejemplo, el secuestro? Ah, no, qué barbaridad, ¿cómo vas a...? Bueno, despenalícelo. No quiere decir que lo esté legalizando ni aprobando. O como decía alguien hace poquito, no, es que el aborto hay que despenalizarlo. No lo apruebo, pero no hay que penalizar a la mujer.
Y decía alguien de una manera irónica, es como si yo dijera, yo no estoy de acuerdo que maten un diputado, pero si alguien lo mata, pues es asunto suyo, no tienen por qué penalizar. Cuando se traslada un ejemplo al otro, ahí se ve que no funciona. Por otra parte, ya sabemos que en una aplicación de las leyes penales, pues hay agravantes y hay atenuantes. La mujer que aborta, pues tiene que ser juzgada equitativamente de acuerdo con todas sus circunstancias de estrés, de desesperación, de angustia, de malos consejos, lo que sea. De acuerdo, por eso es para cualquier delito. La unión libre. Cada vez disminuyen más los matrimonios, tanto en la iglesia como ante las autoridades civiles. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues todo lo libre es bueno, porque somos libres, ¿no? Aparentemente, pero esa expresión de unión libre es un eufemismo parecido al amor libre. Claro que todo amor debe ser libre, si no, no es amor. Pero ¿qué se quiere expresar por amor libre? Pues el tener relación con quien sea. Y la unión libre demuestra finalmente que entre las personas no hay una voluntad de un compromiso estable y permanente, ni siquiera ante las leyes civiles, lo cual vendría a dar estabilidad, seguridad a los hijos, a la mujer y al mismo marido. Es cierto que muchas veces un matrimonio que está nomás en unión libre es más fiel y más feliz y más comprometido, de acuerdo, que alguien que se casó y que lo casó el Papa. Fue el sacramento del matrimonio, que fue una consideración de 20 sacerdotes para casarlo.